Buenos días o buenas tardes, quizás buenas noches. Este es el teatro de Nepo. Ocupen sus lugares. Controlen los celulares. Disfruten de la obra. Ya comenzamos. Muy bien. Eh, Me escuchan todos, ¿no? Perfectamente, no hay problema de conexión. Esperemos que no. Eh, de todas formas, les desactivé a ustedes los micrófonos para que no haya interferencias si están viendo la televisión o hay un ruido de afuera y solo se escuche desde mi micrófono. Antes de que empecemos, gracias por participar en esta pequeña y humilde charlita sobre el interés de crear historias y cómo uno puede crear historia. Eh, en esto vamos a observar, y es lo primero que le voy a mencionar, que tienen que tener en claro que cada uno, aunque no lo crean, esta vaina de que cada uno es el escritor o escritora que es, no lo entendemos. ¿Por qué siempre empiezo con esta frase de cada uno es el escritor que es? Que no es mía la frase, lo escuché a Mauricio Cartún, un dramaturgo argentino, que esa persona menciona que cada uno construye su mundo, construye, trabaja su propia voluntad a su modo, evita o no puede contraer otras fórmulas, tips de otras personas que a esas personas funcionan. Ejemplo, las cosas que yo utilizo no les va a funcionar a ustedes y lo que ustedes van a utilizar no les va a funcionar, no me va a funcionar a mí. En ese sentido, eh, en ese sentido, vamos, estamos hablando sobre esto un ratito, sobre esta circunstancia de crear historias, ¿sí? Sea para escribir novelas, cuento, sea para hacer un armado de anecdotario, sea para cine, sea para teatro, sea para lo que sea, que cada uno tiene su propia especificidad y se estudia. Lo que vamos a ver hoy es a modo general, a grosso modo. Muy bien. Se están apagados los micrófonos, pero cuando tengan preguntas no hay problema. Háganlo usando el chat o viendo, por favor, o usando el micrófono. Entonces le decía que cada uno, el proceso, el procedimiento, la forma es de cada uno. Ustedes, ¿cuántas veces pasan en internet o están escuchando música? Algunas personas no se concentran si escuchan música. Otras personas sí les encanta, es más, escogen la música con la que van a escribir, seleccionan música que nunca han escuchado en su vida, seleccionan, tengo amigos que escriben, si quieren una pelea, colocan música épica y buscan en YouTube Epic Music y no sé qué más, si quieren de vaqueros o si quieren de guerras, y empiezan a escribir usando la música, pero para ellos les sirve. Por eso cada uno tiene que empezar a descubrir su procedimiento y ahí el escritor que ustedes son, la única receta es que escribir se hace escribiendo. Van a decir, duh. O sea, bien que no has cobrado este curso, pendejo. Perdón por las malas palabras. Bien que no has cobrado porque eso cualquiera lo sabe. Sí, pero lo más difícil que ustedes van a tener
Es la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Es dejar siempre para lo último. No enfocarse, no trabajar, no sentarse. Ay, voy a ver qué hay en las redes sociales. Uy, mira esta película. Ay, mira, vos, ajá, mira esta ardilla. Tiene 1000 likes. Ay, mira qué lindo gatito. Y no te colocas a escribir. Lastimosamente hay que escribir. Como dijo Jorge Luis Borges, uno publica para dejar de escribir, para dejar de corregir. Y esa es una nueva frase. Si escribir se hace escribiendo, también corregir es escribir. ¿Cuántos de nosotros no tenemos textos votados que no han sido releídos? Que está ahí la idea y se terminó por ciertos motivos, por ciertos compromisos, por otros asuntos personales de cada uno y no continuaron con el texto. Entonces, eso lo tienen que tener claro. Escribir se hace escribiendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta o estamos todos bien? Pequeña tanda de publicidad. Suscríbete. Si no hay ninguna, continúo. Entonces, yo hago una diferencia muy importante en este para qué y en este por qué. El para qué es el objetivo, la meta. El por qué solo es una justificación. Ejemplo, ¿por qué llegas tarde? Porque se atrasó el bus, me perdí en las calles, porque no conozco la ciudad, porque me levanté tarde, problema del micro, no venía mi micro, hijo de la chingada. Es diferente, ¿para qué llegas tarde? Ahí está el objetivo. Si uno coloca el objetivo, las justificaciones vuelan. Es muy importante el para qué. El para qué tiene que ver con la motivación, que eso vamos a ver. La motivación tanto del autor como de sus personajes, que eso lo vamos a ver en un ratito. El para qué es esa construcción que ustedes hacen para lograr algo y alcanzar. Ejemplo, hacer tesis, hacer un cuento, hacer una novela, hacer una radionovela, escribir es un objetivo y mejor si lo colocan en infinitivo, es decir, que terminen en ar, er o ir, porque es mucho más fácil correr. ¿Para qué haces dieta? Para sentirme mejor, para adelgazar, para sentir, son objetivos, ¿sí? Y mejor si colocan objetivos palpables. ¿Qué son los objetivos palpables? Los objetivos palpables son los que ustedes lo realizan inmediatamente. Ejemplo, tomar, agarrar, son objetivos que lo hacen inmediatamente. Quitar, robar, hurtar, son objetivos muy claros y muy fuertes, porque objetivos como vivir, soñar, amar, son muy filosóficas, son objetivos muy filosóficos. Entonces esos objetivos les van a dilatar mucho su escritura. Pongan objetivos pequeños, claros, en pequeños momentos. Muy bien. Ahora solo voy a ordenar objetivo este párrafo, ordenar este párrafo, objetivo claro, y lo voy a hacer en un 2x3. No voy a ahora voy a escribir una novela, o como si ustedes son del tipo de escritores que no estoy de acuerdo con esa forma, pero voy a esperar que las musas caigan y me inspiren, porque no tengo ganas. Mientras más escriban, mientras más trabajan, que ahorita les voy a dar qué ejercicios podrán realizar para que les ayude, las musas van a llegar inmediatamente.
¿Ahí hay alguna pregunta o estamos todos bien? ¿Todos bien? Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que uno utiliza? Generalmente es la historia de vida de todos, ¿sí? Nuestro background, todos nuestros antecedentes, todo lo que hemos vivido, todo lo que conocemos. Anécdotas, libros, historias, películas, imagen, hechos reales. Una juntucha de ideas, ¿por qué no una imagen poderosa, fuerte, un trauma infantil? Juntar dos historias, dos películas, sacar de contexto a un personaje y colocarlo en otro contexto. Ejemplo, Hamlet es eso, es un ejemplo de Edipo. Edipo fue sacado de un contexto y lo colocaron en otro contexto y se volvió Hamlet. Que eso, si tienen oportunidad y ganas, se va a ver en un taller mucho más profundo, mucho más largo, que es de escritura creativa. Pero bueno, las fuentes que cada uno tenemos tiene que ver con el impulso. No es lo mismo decir, ay, sería lindo escribir una historia sobre las fabricantes de bolsas de regalos junto a las fábricas de cámara fotográfica. No tiene ningún sentido, pero ahorita son los dos objetos que acabo de ver en mi habitación. Ya hay una particularidad ahí. O les digo, sería interesante, y esto ustedes son partícipes, escribir una historia sobre un personaje que está dando clases de escritura y lo asesinan, y uno de los que están frecuentando esas clases es el asesino. ¿Cómo hizo para trasladarse? Entonces ya tienen ahí va una construcción de historia y ustedes dicen, ¿cómo diablos hace eso? Es uniendo elementos. Ese es un método que yo utilizo. No es hecho por mí, es hecho por varios autores, solo que yo lo recopilé a mi manera porque tardé mucho en conocer esos elementos. Lo que yo le llamo es como una fuente inicial y es vincular, justamente vincular estas, el quién, el qué, el quién opositor y luego desarrollarlo cuándo y dónde. Solo es una vinculación, una conjugación de esos 5 elementos, nada más. ¿Cómo? Y aquí ustedes van a decidir cuáles de estos elementos son más importantes. Si deciden qué es el qué, el más importante va a ser una historia, van a trabajar, van a escribir una historia basado, no en basado, cuyo protagonista son los hechos, lo que sucede. Si van a escribir una historia sobre lo importante es el quién, entonces el protagonista es ese personaje que va a desarrollarse la historia. Más son las aventuras del personaje que lo que sucede, en el que lo más importante es lo que sucede, ¿sí? Entonces, uno de estos ejemplos, más fácil en la película, vamos a ver, espero que todos hayan visto El Rey León. El Rey León es una historia más del quién que del qué, ¿sí? Porque eso de el qué en el Rey León es fuerte, pero importa mucho la vida, las vicisitudes del nuevo rey, ¿sí? Más allá de que parezca o no parezca Hamlet, que eso se va a analizar después y vamos a ver al final como un toquecito, una cereza sobre la tortita. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? Eh, el quién, y ahora por qué no baja,
El quién es ese personaje que va a llevar la acción, que va a protagonizar los hechos, que va a hacer que suceda o le sucedan o busque algo que él no quiera buscar, ¿sí? Ese es el quién. Ese es el quién. El qué es el hecho. Directamente es el hecho, lo que sucede, ¿sí? En el Rey León es fácilmente el quién es Simba, el qué es restablecer el equilibrio ecológico o restablecer el equilibrio, sea por justicia, por lo que sea, pero ese es el qué. Tiene que restablecer todo un orden. Entonces te presentan Simba como personaje, te presentan que ve el orden en su reinado anterior de su padre. Está muy bonito, bien ñami, 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 ñam, todo bien. Cae, desciende el rey, no hay sucesión del príncipe, por lo tanto tiene que suceder el otro rey y ahí, porque no hay una cadena de continuidad, se rompe, hay un desequilibrio y ahí empieza el verdadero qué, todo para contar ese qué, restablecer el equilibrio, ¿sí? ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Es muy fácil, es el tiempo. ¿Cuándo sucede? Ahora, mañana, en una galaxia lejana, hace mucho tiempo atrás. Ese es el cuándo. En una galaxia lejana suena dónde, ¿no? Sí, suena dónde, pero a veces ya ni sé dónde termina el tiempo y dónde empieza el espacio. Ese es otro un tema muy filosófico que tratan los escritores. El dónde comúnmente, vulgarmente, se trata de decir que es el lugar donde suceden o los lugares donde suceden o el qué o donde atraviesa el quién. Y y lo y el elemento que sí o sí es muy importante es el quién opositor. ¿Cuál es esa fuerza que se opone? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Sí? Generalmente la fuerza es igual que uno, un ser vivo igual que el otro, sin ningún poder. Fuerza de la naturaleza, como el tiburón. Digamos, en el Rey León es uno igual, es Scar, ¿sí? Entonces es un ser vivo igual. Si han visto la película Tiburón, es la naturaleza contra el, ¿cómo se llama? El sheriff, que ya me olvidé el nombre. Ahorita nosotros, nuestro quien opositor es el coronavirus. Es una fuerza de la naturaleza, ¿sí? Y por último, uno de los peores enemigos, uno mismo, es tu quien opositor. Es más, hay algunas películas de psicología o de thriller o novelas tienen esas características, que el opositor es uno mismo. Edipo, la gran obra de las grandes, Edipo, el opositor es el mismo, porque él mismo se busca al asesino para restablecer el equilibrio. Sí, ahora les voy a contar Edipo si hay tiempo. Eh, eh, Busca ese restablecimiento, esa fuerza. En cambio, en el Rey León, el enemigo, el quien opositor, está en otro personaje. Entonces, esas son las tres características. Lo importante aquí es que ustedes sepan vincular rapidito quién, qué, cuándo, dónde y quién opositor. Es decir, ¿a quién qué le sucede? Ejemplo, vean un objeto cualquiera ahorita y todos van a ver su pantalla. Vean la pantalla, todos vean la pantalla, seguro están viendo las letras quién, qué, cuándo, dónde. Aquí está, quién, yo les estoy moviendo, qué, cuándo, dónde, quién, opositor. ¿Sí? Yo les estoy moviendo todo esto y les hice desaparecer lo demás. ¿Sí? Dejando solo esto. Vamos a crear ahorita una historia. Entonces, ¿quiénes son los quiénes? Los 5 elementos. Los 5 elementos son los quiénes. Así de fácil.
¿Qué sucede? Están en la pantalla. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué sucede? Mejor si ponemos en un verbo infinitivo, usando el para qué. Salir de la pantalla. Los 5 elementos quieren salir de la pantalla. Salir de la pantalla. Eso es. ¿Quién es el opositor? Ustedes que están viendo la pantalla y con el mouse los están reteniendo. ¿Cuándo y dónde está sucediendo ahora? ¿Dónde? En su computadora. Ahí ya tienen una historia simple que puede detonar a muchas cosas. Así de simple. Pero ese ejemplo no, no funciona para muchas personas. Esa vinculación les parece muy extraño. ¿Cómo lo hizo? O esa vinculación para ustedes se les va a volver fácil si la practican todos los días mentalmente o escribiendo. Porque, mejor si escriben porque les va a doler cuando, ay, tenía una buena historia y no la noté. Mucha gente, muchos escritores hacen ese ejercicio como un banco de historias. Y le vienen a buscar, mira, yo trabajo esta historia, necesito ayuda. Y tú dices, yo tengo una historia parecida, vamos a ver cómo le puedo ayudar. Justo haciendo ese ejercicio de vincular. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Ninguna? Compañeros, ¿todo bien? Hay un chat. Genial, gracias, Emi. Muy bien. Entonces sigamos con esto. Sí. eh, ya tenemos todo esto de quién, cuándo, dónde. Y ahora viene la parte que es más difícil de componer y les va a dar el parámetro de la historia. El cómo, ¿ya? Todo el mundo dice, el Rey León es Hamlet, ¿sí? Y Hamlet de ese tipo. Entonces, el cómo es la forma de narrar de ustedes. ¿Cómo se van a vincular? ¿Se acuerdan ahorita lo que hicimos el ejercicio? Son los 5 elementos, son los quiénes. Sí, eso tenemos como historia grande. El qué es que salir de la pantalla. ¿Quién opositor? Ustedes. ¿Cuándo? Ahí, o sea, es decir, hoy, ¿dónde? Entre su computadora y donde estén ustedes. ¿Sí? El cómo lo escriban, si eso lo vuelven serie, si eso lo vuelven cuento, si eso lo vuelven novela o lo vuelven cine, ya es otra cosa. Pero usted ya se hizo un pequeño relato histórico. ¿Sí? El cómo es así de simple. Voy a hacer una película que se trate sobre Romeo y Julieta en el Titanic. Es más, los nombres de los personajes van a llevar la J de Julieta y la R de Romeo. Solo que el masculino se va a llamar Jack y el femenino se va a llamar Rose. Y solo que no son Montescos ni Capuletos. Va a ser clase social alta y clase social baja. Y va a ver la ventana, todo, no, la terraza de los Capuletos donde Romeo abraza a Julieta después de casarse, o donde se conocieron y hablan y hablan de amor y descubren que sus familias se odian, que va a ser la punta del Titanic. ¿Qué película es la de James Cameron? Titanic. Así de simple se crea una historia. El cómo ya es problema de cada uno. Tiene que ver con el escritor que ustedes son. Sí, con esto. Cada uno es el escritor que es y escribir se hace escribiendo. Eso es lo más interesante. Por eso digo, es muy fácil hacer historia. Lo difícil es sentarse y escribir, porque ya tenemos una historia. Todos los que están aquí ya tienen una historia, pero de aquí saldrá una muy buena película, saldrá una buena novela, un buen cuento, ¿sí? Entonces,
Eso es la esencia, el cómo ya es el desarrollo y ese es el trabajo más difícil que es para algunas personas, para otros, el más placentero viaje que un escritor busca. Y para otros es una obsesión, porque tienen que concretar, tienen que terminar esa historia, tienen que resolverla. Y aquí en el cómo entran los grandes enemigos. Ustedes son sus grandes enemigos, sus propios monstruos, porque dicen, esto no parece nada a Gabriel García Márquez. Uy, esto si Saramago estuviera vivo, saldría de su tumba y me daría un zapatazo. Nos comparamos con escritores grandes que han trabajado, que han sufrido, y solo estamos viendo el resultado, no el proceso que han tenido, ¿sí? No vimos el proceso. Esto es lo malo de creer, por eso no creo en no me gustan esos escritores que esperan las musas. Eso es lo malo de creer en las musas, en la gente que tiene talento. Está bien que tengan talento, pero trabajen la parte que no tienen talento y la parte que tienen talento, desarrollenlo más. No hay que ser vagos. Si les ha dado esa facultad de escribir, muy bien, genial, háganlo. Pero si no tienes ese trabajo, ese talento, trabajen. Muchas personas dicen, para ti es muy fácil armar historia, porque he trabajado. Me desarmo y hay otra estructura, tengo que comprenderlo. Entonces, eso ustedes tienen que ver en el cómo, ¿sí? Yo más creo en el trabajo, las horas sentadas, y ahí va a crecer su monstruo y va a decir, ¡ay! Pero estás viendo, y responderle a tu monstruo, estás viendo el resultado. Yo estoy viendo mi proceso, mi viaje. Hay obras que se escribieron en 2 días. Jean-Paul Sartre escribió la gran obra A Puerta Cerrada, Wicklow, ¿sí? Que es una obra de teatro donde está la esencia de su pensamiento, pero la esencia de su pensamiento, que el enemigo está en la mirada del otro, ¿sí? Él lo escribió en 2 días, pero pensó la obra en unos 6 años, pero la escribió en 2 días. Kubrick adaptó La Naranja Mecánica entre 5 a 10 años el guión. Algunos dicen 8, otros dicen 6, pero la trabajó. Mientras tanto hizo otras películas. Eso es lo importante, el cómo, cuál es tu manera, tu procedimiento. Si eres un obseso compulsivo, escribes y terminas genial. Si eres una persona que no tienes esa ansiedad, escribí y ves cuál historia, ¿sí? Entonces, a ver cuánto tiempo nos queda. Por si acaso, si esto se desconecta, vamos a seguir un par de minutos y se vuelven a conectar, por favor. Entran al mismo Zoom. Solo nos dan 40 minutos el Zoom gratuitamente. Bien, el para qué del quién es el objetivo. El objetivo. ¿Para qué quieren salir nuestros personajes? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, quién, opositor? ¿Para qué quieren salir? No me digan para ser libres. Recuerden, algo que sea inmediato para tomar, para coger, para agarrar, para saltar, para correr, para, no sé, algo que sea así, que ustedes palpen, que ustedes como seres humanos lo puedan hacer, para dar voltereta, para voltear. No den seducir, porque eso es otro plano filosófico. Para hacer el amor, otro plano filosófico, ¿sí? Entonces tiene que ser algo contundente. El para qué de eso. Y nosotros, como quien opositor, detenemos a las letras, ¿para qué? Para que no se funda la computadora, para evitar que el trabajo, ¿han visto esto de que dice 40 minutos en 10 minutos? Se va a terminar esto en 10 minutos y luego se vuelven a conectar unos 5 más si es que no terminamos. Como para quién del opositor, el para qué del quién opositor, justamente
deseamos evitar. Muy bien, pero ¿para qué deseas evitar? Si salen las letras, van a gobernar el mundo. Genial. Entonces, ¿para qué? ¿Eres el héroe? ¿Para salvar el mundo? Otra película de Hollywood. ¿Para rescatar a las letras perdidas? ¿Para escribir una historia, pero las pinches letras se vuelan? Escribir es algo que ustedes que no lo logran hacer inmediatamente. Y aquí entra lo peor de lo peor. ¿Para qué del autor? ¿Para qué queremos contar una historia? Eso no necesitan responderme ni responder a los periódicos o nada, pero ¿para qué? Hay algo que les moviliza. Eh, Uno de los capítulos del Capital de Marx, ¿sí? No Groucho Marx, sino Marx. Uno de sus capítulos presentó a su futura esposa, que era una bibliotecaria, para seducirla y demostrar que él no era un hombre tonto. Escribió El Capital, ese capítulo es el primero que se escribió, para enamorar a su pareja. Luego lo transformó en un libro que nadie le tiró bola hasta que después que murió, ¿no? Pero es muy interesante su forma. Él escribió para demostrar a alguien que no es tonto, ¿sí? En ese para qué del autor, ahí sí, si quieren para vivir, para enamorar, pero mejor si son más pautables. En el quién, en sus personajes, tienen que ser más agarrables, tienen que ser objetivos mucho más fuertes, claros, que ustedes logren hacer. Pero el para qué del autor, ya si quieren, vívanse para vivir, para morir, pongan esos filosóficos, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, no es necesario escribir para algo, porque tal vez no saben para qué están escribiendo. Y esto, vamos a hacerlo rapidito, vamos a pensar en Hamlet, ya así rápido. Hamlet, este ejercicio es muy bueno. ¿Qué va a hacer? Restablecer el orden. ¿Quién es su opositor? Tío Claudio. ¿Cuándo? 1400. ¿Dónde? Dinamarca. ¿Listo? Esta es otra forma de hacer rápido una historia que yo le llamo cómo plagiar y que nadie se dé cuenta. En esto vamos a poner un león, su tío Scar. Mantenemos el qué, restablecer el orden. ¿Cuándo? Hoy. ¿Dónde? Sabana africana. Aquí vamos a poner Luke, un joven granjero. ¿Quién opositor? Tenemos el imperio. ¿Cuándo? Mucho más allá, no sé cuántos siglos y siglos será, pero pongamos que sea 40-40, ya por solo fregar. ¿Dónde? En una galaxia lejana. Entonces, aquí otra vez les estoy demostrando que es fácil tener la esencia de la historia. Es fácil escribir la historia. El problema es el cómo. ¿Sí? Si restablecemos un qué, si lo copiamos ese qué como restablecer el orden, y así infinitivamente, o sea, infinito, 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 seguimos escribiendo, mezclamos. Luego podemos mezclar a Hamlet. Ahí todo se marcó. Perdón. Solo tenemos a Hamlet que va a pelearse contra el imperio hoy en Dinamarca. Aún así, tenemos otra historia. Un Hamlet que estamos quitando de la historia de Shakespeare va a restablecer el orden de Dinamarca peleando contra el imperio.
¿Cuándo? Hoy. Un Hamlet hoy, actual. Entonces, esa es otra forma, manteniendo el qué, quién opositor, cuándo y dónde. Ahí el cómo de ustedes, el para qué del quién y el para qué del quién opositor, les va a dar otra forma. De esto hay montones de ejemplos, ¿sí? Montones y montones de ejemplos. Que hay películas que ustedes dicen, pero es cierto. Ustedes solo tienen que agarrar las 36 tragedias griegas o las 36 obras de Shakespeare, que es casi un plagio a algunas obras griegas y algunas obras romanas, o una que otro cuento. Ojo, estoy hablando de la escritura occidental, no de la oriental. O usar otros cuentitos como La Caperucita Roja, que tienen una estructura muy simple, que hay un qué muy claro. Una niña debe llevar el alimento, llevar, es algo muy claro, el alimento donde su abuela. Listo. Una niña debe llevar el alimento. ¿Quién opositor? El lobo feroz. Eso les va a ayudar a comprender mejor las historias. Y así se arman varias historias. Hacen libros de ciencia ficción, de La Bella Durmiente tenemos casi la característica de Gabriel García Márquez, que no me acuerdo siempre, porque mis putas y tristes historias o algo así. Muy bien, antes de finalizar tenemos 3 minutos. ¿Tienen alguna pregunta, queja? Muy rápido, muy lento, pero es más o menos esta charlita, espero que les sirva y les aconsejo que practiquen esta vinculación del qué, quién, cómo, digo, qué, quién opositor, cuándo y dónde, que siempre lo vinculen. Caminen en la calle y piensen en el primer objeto que vean. Háganlo ahora si desean. Vean el primer objeto que vean. Luego giren la cabeza y vean el otro objeto que vean. Únanlos en una historia. ¿Qué es lo que va a suceder? Y si les cuesta qué les va a suceder, vean otro objeto. Es como lo que hice con el cuaderno. Parece fácil, pero por buscarle, darle la vuelta, se vuelve difícil. No juzguen todavía, agarren la historia a lo crudo. Así, nunca se rechaza a una persona desnuda, nunca se rechaza a una persona, a una historia que está desnuda. Eso es todo. Gracias.